Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es clave para cualquier negocio, de verdad, los costos indirectos de fabricación. Y es que entenderlos bueno, es la única forma de saber cuánto cuesta de verdad un producto y, claro, ponerle el precio que debe ser. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar, ¿cuánto cuesta realmente fabricar algo? La respuesta, créanme, casi siempre es mucho más compleja de lo que parece. Va más allá de los materiales que podemos ver y tocar. Para que todo esto quede súper claro, vamos a usar un ejemplo práctico, la fabricación de una silla de madera. A primera vista, uno diría que su costo principal es la madera, ¿no? Pero, ¿y todo lo demás? Se necesita mucho más para construirla, y justo ahí es donde se esconden esos costos que vamos a descubrir hoy. Bien, empecemos por el concepto central. Vamos a definir qué son exactamente esos costos ocultos que mencionamos y por qué son pero tan importantes para nuestra fábrica de sillas. Aquí tenemos la definición formal. Los costos indirectos de fabricación, o CIF, como se les conoce, son todos esos costos que, si bien son necesarios para producir, no podemos decir, esto le corresponde a este producto. La clave es que son costos compartidos, sirven para fabricar muchas cosas distintas en la planta. Miren, esta comparación es súper clara. Volvamos a la silla. La madera es un costo directo. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente cuánta se usa. El sueldo del carpintero que la está armando también es directo, pero, a ver, ¿cuánto pegamento se fue exactamente en esa silla? O, más difícil todavía, ¿qué pedacito del sueldo del supervisor le toca a esta silla en particular? Esos son los costos indirectos. Para hacerlo más fácil de digerir, los costos indirectos se dividen en 3 grandes grupos, como vemos aquí: materiales indirectos, mano de obra indirecta y, otros costos. Ahora sí, vamos a desglosar cada uno con el ejemplo de nuestro taller. Arranquemos con el primer componente, los materiales indirectos. Hay que pensar en ellos como esas pequeñas piezas que, aunque no son las protagonistas de la película, son totalmente necesarias para el producto final. Entonces, los materiales indirectos son esos insumos que sí forman parte del producto, pero es muy complicado medir la cantidad exacta por unidad o su costo es mínimo. Son como los actores de reparto de la producción. No son la estrella principal, pero sin ellos la película simplemente no funciona. En nuestro taller esto se ve clarísimo. Hablamos del pegamento que une las piezas, los clavos, el barniz que le da ese acabado final, incluso los lubricantes para que las sierras funcionen bien. Claro que se podría calcular cuántos clavos van en una silla, pero es mucho trabajo y el costo es casi nada comparado con la madera. Pasemos al segundo componente, la mano de obra indirecta. Aquí estamos hablando de todas las personas cuyo trabajo es vital para que la fábrica funcione, aunque no estén poniendo sus manos directamente sobre la silla. La mano de obra indirecta, o MOI, se refiere a los sueldos del personal de la planta que no está metido en la transformación directa del producto. Digamos que son el equipo de soporte que hace que todo fluya sin problemas. En nuestro taller de sillas, esto incluye al supervisor que organiza a los carpinteros, al inspector que revisa que cada silla esté perfecta, a la gente que mantiene el taller limpio y seguro, y al equipo que arregla las máquinas. Ninguno de ellos construye la silla, pero sin ellos, la producción simplemente se para. Y con esto, llegamos al tercer y último componente, que es como un cajón desastre para todo lo demás. Ya no hablamos de materiales o de salarios específicos, sino del costo del lugar y de las condiciones que hacen posible que se produzca algo. Estos son los gastos necesarios para que el taller siquiera exista y funcione. El alquiler del local, la luz para las máquinas, el agua, el seguro por si pasa algo y hasta la depreciación de la maquinaria, que no es otra cosa que la pérdida de valor de los equipos por usarlos. Ok, ya identificamos todos estos costos indirectos, pero ahora viene la parte más complicada y, la verdad, la más interesante de todas. ¿Cómo repartimos estos costos entre todos los productos que hacemos? Y aquí está el meollo del asunto. El alquiler de la fábrica es un solo pago mensual. El sueldo del supervisor también. Si en ese mismo taller se hacen sillas, mesas y hasta estantes, ¿cómo se distribuye ese costo de forma justa? Porque no podemos simplemente dividirlo en partes iguales, ¿verdad?
Por suerte, hay un método para resolver este rompecabezas, y se resume en estos 4 pasos. Primero, acumular, o sea, juntar todos esos costos indirectos en una sola bolsa. Segundo, y este es el paso clave, elegir una base. Hay que encontrar una forma lógica de repartirlos, como las horas que se trabajaron o la cantidad de cosas que se hicieron. Tercero, determinar la tasa. Con esa base se calcula una tarifa. Y finalmente, cuarto, asignar. Se usa esa tarifa para aplicarle a cada producto su porción justa del costo total. Y este ejemplo final lo resume todo a la perfección. Si el alquiler es de 1,000 y solo se fabrican 100 sillas, es fácil, 10 por silla. Pero ¿qué pasa si también se hacen mesas que ocupan más tiempo y más espacio? Ahí es donde elegir la base correcta lo es todo. Si se elige mal, se podría pensar que un producto no es rentable cuando en realidad sí lo es, o al revés. Gestionar bien estos costos ocultos no es solo un tema de contabilidad, es la diferencia entre tomar buenas o malas decisiones para el negocio.